Una de las cosas que he estado observando a lo largo del tiempo con respecto a la crianza, a la paternidad y a la maternidad es que nadie viene con el manual de instrucciones ya sabido. De hecho, lo mejor que podemos hacer es utilizar la Biblia como manual. Pero lo cierto es que siempre estamos a veces realizando comparaciones de repente con quienes tenemos de referencia y con quienes no, ¿verdad? Aquellos que nos gustaría ser como ellos y aquellos que de repente prefiero no serlo. Pero siempre hay una cuota de elección en cada una de las cosas que nosotros hacemos cuando nos comparamos con alguien, ¿verdad? Las circunstancias pueden llevarnos a situaciones límites y ahí seguimos teniendo la posibilidad de elegir. Y fuera de lo que es la familia, hay una persona muy conocida, la historia de Viktor Frankl. ¿Lo conocen? ¿Sí? Él era un psiquiatra austríaco que durante la Segunda Guerra Mundial lamentablemente fue capturado por los nazis y fue enviado a varios campos de concentración, incluido Auschwitz. Y allí perdió todo, perdió su herencia material, querían robarle su herencia espiritual también, como judío y creyente en Dios, su carrera profesional, sus manuscritos, todo lo que él había escrito obviamente, y lo más doloroso, que él fue despojado de su familia. Y en medio de esta situación donde podríamos decir de que nuestra herencia exterior se había perdido y había sido reducida a cenizas, y que su futuro parecía condenado por la brutalidad de los hechos que él vivió, sin embargo descubrió algo fundamental, y esto fue una de las cosas que él escribió en sus libros, en uno de sus libros, y dice: al hombre se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la propia actitud ante la adversidad, para decidir su propio camino. Vuelvo a repetir, al hombre se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la propia actitud ante la adversidad, para decidir su propio camino. Y saben que hay historias en la Biblia que tienen mucho que ver con lo que Víctor anunció en este libro suyo. La última de las elecciones humanas es nuestra propia elección de elegir. A lo largo de la historia, pero a lo largo de la Biblia también vamos a ver que hay personajes que eligen. Y con esto no estoy diciendo que lo hagan bien o mal, simplemente eligen. Y cada elección trae sus consecuencias. Miren, si vamos para atrás en la Biblia, desde David hasta el exilio, hubo un montón de elecciones. Si vamos a hablar del liderazgo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Consolidó un reino en Jerusalén, como capital, recibió la promesa de un linaje eterno, se convirtió en modelo de fidelidad, pero también reconoció y conoció los efectos de sus errores y sus pecados. Y después, ¿quién vino? Como hijo, Salomón, ¿verdad? Bueno, bajo su reinado hubo esplendor político, económico, se levantó el templo de Jerusalén, pero el corazón de Salomón finalmente terminó siendo un poco desviado, un poco bastante, por la idolatría. ¿Influenciado por la idolatría de quién? De sus cientos de mujeres, de sus esposas extranjeras. Y tras su muerte, el reino se dividió. Tenemos el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y tanto en el reino del norte como en el reino del sur,
antes de que se los llevaran al exilio al pueblo de Dios, que los raptaran y los cautivaran lejos de su lugar, cada uno de los reinos tenía 20 reyes, más o menos. En el reino del norte, en Israel, es el ganador, 20 de 20 fueron idólatras. La macanearon, bien macaneada, de pies a cabeza. 20 de 20, ninguno cumplió con los designios de Dios, para ellos y para su pueblo. Y finalmente fueron conquistados por Asiria, más o menos en el año 722 a.C. Y en cambio, en el reino del sur, en Judá, hubo algunos fieles más, por lo menos 8 de 20. Estamos mal, pero no tanto como en el norte. Uno de los más reconocidos de las cosas que hizo bien, por ejemplo, fue el rey Ezequías, ¿sí? Que él confió en Dios y de todo lo que, dentro de lo que él pudo hacer, él derribó todos los ídolos que el pueblo había levantado y los otros líderes también, y resistió a la amenaza contra los asirios. Pero tuvo un hijo y se llamó Manasés. Y este hijito, que gobernó más de 51 años, fue uno de los peores de todos los reyes, tanto del norte como del sur. De los peores. La corrupción espiritual que él instaló en el pueblo fue sin precedentes. Miren, derribó todos los altares, los santuarios que había hecho Ezequías para Dios, y allí levantó altares a Baal y a Cera en el mismo templo. Estamos hablando de dioses malos, malísimos, ¿sí? Al punto de que él quemó a su propio hijo como ofrenda. Ese tipo de Dios era Baal y Acera. Consultó con nigromantes vinculados a lo espiritual y a la muerte. Asesinó a inocentes. Convirtió a Israel en un estado peor que cuando entró a la tierra por primera vez. ¿Y saben cuál es el significado de Manasés? El significado de su nombre: olvidadizo. Vaya que sí se olvidó de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Se olvidó de que Dios los había salvado como pueblo en algún momento para que pudieran vivir con Él y en Él. Así que Dios olvida su gracia también, porque ellos decidieron olvidarlo. Y finalmente decreta que serán exiliados también. Judá también será exiliada y va a poner fin a todo esto que estaban haciendo, que era devastador, realmente devastador. Y aunque Manasés increíblemente al final de sus días mostró arrepentimiento, y por lo que dice la Biblia, Dios aceptó su arrepentimiento, lo hecho estaba. Y la oscuridad había calado muy profundo en el corazón del pueblo. A ver, el perdón no es que borra automáticamente todas las consecuencias de nuestras acciones, de las acciones de Manasés en este caso. No borra las consecuencias. Algunas puede que sí, pero la gran mayoría no. De las relacionales, de las físicas. Bueno, Manasés tuvo un hijo y se llamó Amón. ¿Y qué hizo Amón? Lo malo delante de los ojos de Dios también. Continuó con la idolatría perversa de su papito. Entonces, antes de que pudiera escalar más alto, fue derribado y quitado de su trono. Y allí fue puesto nada más y nada menos que un niño de 8 años como rey de Judá. ¿Y saben cómo se llamaba? Josías. ¿Y saben lo que hizo? Lo bueno delante de los ojos de Jehová. A diferencia de sus antepasados inmediatos, buscó al Señor desde joven. Lo buscó desde joven.
y a los 16 años comenzó a purificar la tierra de los ídolos. 16 años tenía el Botija, y andaba bien. Sabía lo que quería. Y a los 20 emprendió reformas más radicales. Y a los 26 le pasó algo tremendo, que fue un antes y un después en su vida. Él finalmente, de hecho la Biblia lo describe como el rey que siguió al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ese fue Josías. Pero Josías tuvo una herencia muy mala, ¿verdad? ¿Sí? Convengamos que Ezequías fue su bisabuelo y fue el que mejor anduvo. Pero después vino abuelito Manasés. Y abuelito Manasés era crudo y cruel. Y después vino papá Amón, que replicó lo que hizo el abuelito. Y luego vino él. Y con 8 años, queriendo y buscando de Dios. Si tuvo una mala herencia, ¿cómo fue que no fue determinado por ella? Pero miren lo que dice la Biblia en 2 Reyes 22, 1 y 2. Dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Ahora, la pregunta del millón, que al menos a mí me surgió, ¿no? ¿Cómo hizo con los terribles ejemplos familiares que tuvo? ¿Cómo hizo para salir de esta rosca? Bueno, la Biblia, por lo que estuve buscando, no da tanto detalle al respecto, pero sí nos tiran algunas pistas, ¿sí? Probablemente tuvo una influencia de personas fieles. El texto no lo habla explícitamente, pero seguramente hubo sacerdotes, levitas y ancianos que eran fieles a Dios, que había un remanente fiel a Dios y que conservaban algo de la tradición de David y de la ley, aunque el libro del pacto lo habían perdido, no lo encontraban, no lo tenían en su poder, pero seguían la tradición de David. Entonces, creemos y creo firmemente de que Dios guardó un remanente y que Josías no creció en un vacío espiritual total. Además, ellos le hablaban de David y en David tuvo su modelo a seguir. De él se dice, ¿no? Como les dije anteriormente, anduvo en todo el camino de David. Y David finalmente se convierte para él en su referencia espiritual, más que su padre biológico, más que su abuelo biológico. Es como si dijera, mi linaje espiritual es David, no Amón, ni lo que viene tras de él. Y otra cosa interesante es que él buscó a Dios antes de tener el libro en la mano, porque el libro de Crónicas dice, 34:3 por si quieren, en 2 de Crónicas, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar de Dios, al Dios de David, su padre. Y claramente Dios mismo lo estaba guiando a todo esto. Pero él, aún pese a su tierna edad, estaba siendo sensible a Dios. Y detrás de toda esta gracia de Dios, vemos que no es por suerte y de casualidad que Josías buscó de Dios, sino que Dios lo estaba guiando y conduciendo y levantando en medio de una generación corrupta, en medio de una familia turbia, corrupta. Entonces, primero buscó a Dios con una búsqueda sincera, pero sin mucha luz todavía, sin mucho entendimiento de las Escrituras porque no la tenía. Tenía muy buenas intenciones, procuró incluso la reparación del templo, pero no dejaba de ser una reforma estructural, era como la cáscara, ¿verdad? Aunque sus intenciones eran buenas. Todavía no había una reforma en profundidad basada en la palabra, pero más adelante, en el año, como les decía, 18 de su reinado, hizo un hallazgo que marcaría
su vida completamente. Hubo un antes y un después. Es que encontraron parte del libro, del pacto, probablemente el Pentateuco. Lo encontraron cuando estaban allí en el templo reconstruyéndolo. Y fue un punto de quiebre al oír las palabras del libro, porque se lo empezaron a recitar al rey, empezaron a leer el texto sagrado. Y Josías, cuando se confrontó su vida con las Escrituras, rasgó sus vestiduras. Y aquí nace el después de Josías, una reforma radical guiada explícitamente por las Escrituras. Y ahora viene Segunda Reyes capítulo 23, que es el libro que vamos a estar viendo hoy. Miren lo que dice el versículo del 1 al 3. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: entonces el rey mandó convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén, y acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, el rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Y después se puso de pie junto a la columna del rey y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así las palabras del pacto escritas en este libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Acá vemos que en el capítulo 23 lo que vemos es la aplicación de todo lo que pasó en el capítulo anterior, en el capítulo 22. Después del encuentro y la confrontación que tuvo con la Escritura, entonces se decidió aplicar todo lo aprendido en el libro. Una limpieza total de la idolatría. Comenzó con una limpieza total de la idolatría. Porque lo que la ley condena, allí Josías lo destruye y sin medias tintas. No deja un idolito por aquí por las dudas, no, barre con todo. Lo hizo en el templo de Jerusalén. Miren lo que dice el verso 4 al 14. En realidad acá lo que habla es todo lo que saca, pero más allá de los nombres raros que podamos encontrar, vean lo descomunal de lo idólatra que se había convertido el pueblo. Lo fatal que estaban. Dice el verso 4. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Acera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo, a lo que venga. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución. Sí, prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y desde Geba hasta Berseba profanó los altares paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a las puertas de Josué, gobernador de la ciudad, que está ubicada a la izquierda de la entrada de la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén,
participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. El rey profanó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o a su hija en honor de Moloc. Bestial. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz. También los que Manasés había erigido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de Cedrón. Profanó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Menuda idolatría tenía esta gente, ¿eh? El pueblo de Dios. Y luego fue a Betel y Samaria, a otros lados, a otra región más. Se expandió, salió de su lugar, y dice del 15 en adelante. Derribó también el altar de Betel y el altar pagano construidos en Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, quemó el altar pagano hasta convertirlo en cenizas y prendió fuego a la imagen de Aserá. De regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Él quería arrasar con todo, no quería dejar rastro de nada literal. Y luego el rey preguntó: ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que usted acaba de hacer. Vaya, ya había esto sido profetizado. Déjenlo pues, respondió el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los altares paganos que los reyes de Israel habían construido en la ciudad de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente, mató sobre los altares paganos a todos los sacerdotes y encima de los altares quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Eliminó completamente todo lo que no tenía que ver con Dios. Pero no quedó eso solamente, no es que arrasó con todo lo que era pecaminoso, con todo lo que era detestable. A los ojos de Dios y a los ojos humanos, convengamos que quemar a un hijo no está bueno, y menos para un Dios. Sino que además fue un paso más adelante. Restauró el culto según el libro que él había leído. La Pascua fue celebrada conforme a lo que está escrito en el libro del pacto, como hacía mucho tiempo no se había celebrado. Dice el verso 21 al 23. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los líderes que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado de Josías, la Pascua se celebró en honor del Señor. Hacía tiempo que no había algo verdadero en este lugar, que hacía tiempo que el corazón realmente no se rendía a Dios. Este hombre fue moldeado por la palabra.
Dice el versículo 24 en adelante: además, Josías expulsó a los médiums y a los espiritistas y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Este fue su testimonio. Este hombre era Josías, con el pasado que tenía y todo, En este hombre se convirtió. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Pero lamentablemente, como les dije en un principio, el pecado, hay veces de que se pueden borrar las consecuencias y otras veces no. Y en este caso el pueblo de Dios había llegado a un punto sin retorno, porque la palabra también anuncia juicio. Dice el verso 26, a pesar de esto, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá, por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró, voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo del cual dije, ese será el lugar donde yo pondré mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria camino del río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Megiddo y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Tremendo, porque Josías había hecho lo bueno, realmente lo bueno delante de Dios, pero aún así había algo en el pueblo que Dios veía que evidentemente, por más cáscara que hubiera, algo Dios veía en ellos que no permitió o no fue aceptado su librarse de consecuencias. ¿Qué habrá sido? Yo creo que los versículos que vienen después nos revelan un poquito de este asunto. Porque tras la muerte de Josías, hubieron reyes posteriores. ¿Qué hicieron? Lo malo delante de Jehová. Vuelven al mal, siendo nada más y nada menos los próximos sucesores, sus hijos, sus propios hijos. Capaz que es por la presión del ambiente, no nos olvidemos que estamos en un contexto político, capaz que por el pecado arraigado en el pueblo, por las costumbres que ellos mantenían pese a la cáscara de buenos hijos de Dios. Pero la cuestión es que ellos eligieron ir contra Dios. Miren, Joacás, rey de Judá, el verso 31, que fue muerto por el faraón Necao, dice, Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Bien, su madre era hija de Jeremías, y Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo habían hecho sus antepasados. ¿Por qué no seguiste el ejemplo de tu padre, Joacás? ¿Y Joacim? Verso 36, Joacim tenía 25 años, es su segundo hijo, el de Josías, cuando comenzó a reinar, 25 años. Reinó en Jerusalén 11 años. Y
También este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. En serio. Acá llegamos entonces a Josías. Toda esta historia era para mostrarnos a Josías, que era un rey que en medio de la herencia oscura de Manasés, su abuelo, el peor de todos, se levantó como luz y esperanza. Su historia nos recuerda que aunque una generación pueda sembrar idolatría y pecado en el pueblo, en el entorno, Dios siempre, siempre puede levantar hombres y mujeres que traigan renovación y fidelidad en este tiempo. Miren, donde Manasés introdujo ídolos, Josías los destruyó. Donde Manasés corrompió el templo, Josías lo purificó. Donde Manasés desvió al pueblo, Josías los llamó al pacto, a celebrar la Pascua, la salvación de Dios ofrecida a ellos. Y mientras Manasés se humilló al final de sus días delante de Dios, Josías buscó a Dios desde jovencito y gobernó conforme a su palabra. En términos prácticos, Dios habla por su palabra. Y cuando escuchamos la palabra de verdad, cuando realmente tenemos interés en escucharla con sinceridad, produce en nosotros un cambio de mentalidad, un arrepentimiento, pero es una decisión. Produce el querer, si lo decidimos, entregarnos de todo corazón y con toda el alma. Pero eso es por la palabra. Podemos escuchar de oídas, podemos de repente saber de la fe de mis abuelos o de mis antepasados, pero si no soy confrontada con la palabra viva de Dios, no va a haber cambio en mí. Podré tener buenas intenciones, pero lo bueno es que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, los que le buscamos con sinceridad, y allí nos encuentra. Y hoy, para vos, ¿qué lugar real tiene la Biblia en tus decisiones diarias? Cuando la Biblia confronta tu vida, si la agarrás, ¿no? Pero cuando la agarrás, en el mejor de los casos, y confronta tu vida, ¿respondés con decisiones concretas, por fe, o te dejas envolver por la emoción del momento? Que es lo que pasa muchas veces, cuando hay un clima muy melódico, muy emocional, y soy, y avalo y apruebo y me encanta el desarrollar y poder dejar expresar las emociones, pero que no quede ahí. Tiene que haber un cambio radical y serio en nosotros, si es que realmente nos decimos hijos de Dios. La palabra confronta. ¿Y cuál es nuestra decisión? Es la elección que tenemos, es la última cosa que nos pueden quitar. Es el poder de la elección y está en nuestras manos. Al hombre se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas, es la elección de la propia actitud ante la adversidad para decidir su propio camino. Manasés muestra que siempre, lo bueno, ¿no? Hay una vuelta atrás, aunque sea tarde, aunque tarde piaste, paloma, te avivaste lejos, pero te avivaste y llegaste al arrepentimiento para con Dios. Pero mientras Manasés muestra que siempre hay una vuelta atrás, Josías también muestra cómo se vive una vida cuando se toma en serio a Dios desde el principio. ¿Por qué no aprender de los errores ajenos? ¿Por qué no? Si sabemos que instruir al niño desde el comienzo puede llegar a librarle de muchas y muchas cosas feas. No todo, porque la vida también parte del sufrimiento, es parte del crecimiento, pero si podemos evitar eso, ¿por qué seguimos eligiendo mal? ¿Por qué seguimos tomando decisiones como si fueran nuestras ideas las mejores?
si hemos vivido más como Manasés y que nos avivamos tarde de la gracia de Dios para con nosotros, no te quedes con la culpa. Lo mejor que podés hacer es volverte a Dios hoy, confesar tus errores, tus pecados, tus desvíos, las cosas que hiciste daño a otros y que te hiciste daño a vos mismo, y pedir perdón y empezar de nuevo, pero en serio, quitando todo lo que sea obstáculo, pero empezando de verdad. Y si todavía estás a tiempo, convengamos que siempre estamos a tiempo mientras respiremos, ¿no? Pero si todavía somos más chicos y decidimos vivir como Josías, no esperando a que ocurran desastres en nuestra vida para darnos cuenta de cuán importante era el Señor para nosotros, sigamos tomando en serio a Dios desde ahora. Su palabra, buscar la pureza, buscar comunión con los hermanos que nos ayudan a poder vivir esta experiencia con Dios, buscar nuestra misión en este mundo. Yo te quiero recordar algo hoy, me parece súper importante que lo tengas presente. Tu herencia no te condena. Tu herencia no te condena. Tu familia y tu entorno será como será, o habrá sido lo que haya sido. Pero es tu fe y no la de tus padres la que va a marcar una diferencia en vos. Y es tu fe y un verdadero arrepentimiento, puesto en práctica, mis queridos, puesto en práctica, lo que va a marcar la diferencia en ti. No basta con decir, volvámonos a Dios. Y todos decimos, amén. No. Hay que romper con los ídolos que están en nosotros y alrededor nuestro, con los que hemos cultivado y nos hemos encariñado, incluso con los más antiguos, los más tradicionales, con eso hay que romper. Queda claro que cada uno responde por su propio pecado. Y créanme, porque lo estoy viviendo, no porque lo haya vivido por experiencia, sino porque veo mis hijos cómo disfrutan de su papá, de tener un papá piadoso, ¿sí? Yo creo que ellos están viviendo un privilegio que yo no tuve el placer de vivir. Pero no sustituye la conversión personal. Mis hijos también tienen el poder de elegir. Y hoy, vos, ¿estás viviendo una fe heredada? ¿La de tu familia o la que tenés por costumbre de venir a la iglesia? ¿Quizás de la boca para afuera? ¿O estás viviendo una relación personal y obediente con Dios? ¿Es tu fe realmente tuya? Miren, a veces caemos en el error de compararnos con nuestros antepasados y justo elegimos un mal ejemplo. Por lo general, si no tenemos una familia que nos haya acunado apropiadamente, siempre tendemos a decir, yo no voy a ser como mi mamá o no voy a volver a ser como mi papá. Y caemos en ese error. ¿Y saben por qué digo esto? Porque seguimos teniendo nuestro punto de comparación en la figura que no queremos ser. Nuestro foco sigue estando allí en ellos o en la persona que haya estado en nuestro entorno y nos haya hecho mal. Pero sigue estando ahí. No soltamos cuando tenemos que erradicar ese ídolo, que aunque por la negativa lo estamos teniendo, erradicar ese ídolo también y empezar a poner en el centro de nuestra mirada a Jesús. Si yo quiero ser una mamá conforme al corazón de Dios, tengo que buscarlo en la figura de Dios, en Cristo mismo, en sus consejos, en sus enseñanzas. Dejar los miedos atrás, dejar el pecado que me acecha y volverme a Él, poner mis ojos en Él.
Seguimos teniendo como referencia a aquellos que no queremos y le seguimos dando la vuelta. Por favor, hermanos, hermanas, no sigan con esto. Están perdiendo tiempo valioso. No hagan como Manasés, que se dio cuenta tarde, aunque se dio cuenta y eso es bueno. Seamos más como Josías en este sentido. Aprovechemos el tiempo hoy y decidamos romper con lo que haya que romper para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Porque el pecado trae consecuencias. Y algunas, como hemos visto, son irrecuperables. En lo individual, cuanto más te demores en hacer lo bueno, más vas a tener que reparar, créeme. Cuanto más te demores en conocer del Señor y en querer, capaz que aplicar sus ideas, sus caminos, elegir lo que Él elegiría, cuanto más demores, más daño te vas a hacer, más vas a estar roto y más vas a tener que reparar. Mejor que te avives ahora y no esperes a después lo que puedes hacer hoy. Y en lo colectivo, tal como pasó con Josías, la fidelidad de un hombre, por más bueno que haya sido este líder, no borra automáticamente el pecado colectivo, porque el corazón del pueblo ya estaba medio mal, estaba entenebrecido. Un buen líder puede dar tremendo ejemplo, como lo dio David para Josías, pero no garantiza que haya una buena generación después. Porque la decisión sigue siendo personal. El colectivo puede llevar a conducir a una buena práctica, pero la decisión es personal. El pueblo vuelve rápido al mal, se vuelve muy rápido. Y podemos tener muchas reformas externas, podemos ir juntos en este camino, pero eso no significa que el corazón esté cambiando. La gracia es real, pero también es real la responsabilidad que yo tengo en lo colectivo y en lo personal, de tomar decisiones y de elegir la última de las libertades humanas, la elección de la propia actitud ante la adversidad. ¿Qué cosas estás tolerando en tu vida? En tu entorno, en tu forma de llevar las cosas. ¿Qué es lo que estás tolerando? Y que vos sabés que Dios te está pidiendo dejar y limpiar radicalmente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo dejar? ¿Cortar con una relación tóxica? ¿Cambiar hábitos? ¿Limitar las redes? ¿Ordenar las finanzas? No sé. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hacer? Y volver a Dios, como les decía, implica volver al centro. Porque más allá de Josías y de esta historia que nos conmueve por los bemoles que tiene, todo apunta a Cristo. Él era el Rey, Él es el Rey perfecto y eterno, que no solo hace una reforma externa, sino que transforma el corazón y escribe su ley en nosotros mismos, su templo. Josías fue una especie de ensayo de lo que Cristo haría de forma plena y definitiva en cada uno de nosotros. Jesús es la obra completa. Y recordar su salvación y celebrar su gracia. Qué bendición es ser sus hijos cuando lo vivimos de esta forma. Porque créanme que no es solamente destruir lo malo, quitar los ídolos, sino también recuperar la adoración correcta. Miren lo que dice Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado
a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Sí, despojate de todo lo que tengas que despojarte, pero poné tu mirada en Jesús, que sea Él el ejemplo a seguir. Así como Josías tenía a David, nosotros tenemos a nuestro Rey Supremo, al que, como dije recién, el que hace la obra completa en nosotros. Mirémoslo a Él, sigámoslo a Él como ejemplo, tengámoslo a Él como referencia, porque Él nos va a dar una devolución, nos puede gustar o no, de lo que es mejor para nosotros. Créanme que Dios no es caprichoso, que Jesús no es caprichoso. No te dice las cosas, hacelo así porque yo digo. Él no es así. Siempre lo hace por nuestro bien y para nuestro bien. Siempre lo hace para que nosotros, obrando bien, no dañemos al otro. Hermanos, hoy es el tiempo de darnos la vuelta y poner nuestra mirada en Jesús. Quitarnos los ídolos que tengamos encima. Lo que tengamos que erradicar, lo hagamos, sin piedad, como lo hizo Josías, pero puestos los ojos en Jesús. Y tengamos con Él y hacia Él la verdadera adoración y ejemplo a seguir. Tengamos una oración. Señor, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias porque podrán despojarnos de muchas cosas. Podremos tener ejemplos terribles a nivel familiar. Pero si hay algo que hoy podemos tener es de tu gracia. Si hay algo que podemos tener es tu identidad, la identidad de Cristo. Y esto hace de que mi herencia no condene mis acciones presentes, no determine mi futuro. Yo elijo que mi futuro sea en Cristo, mirándolo solamente a Él, despojándome de todo lo que tenga que despojarme, quitando y barriendo con todos los ídolos que tenga que derribar en mi vida, pero siguiéndolo a Él. Gracias. Gracias porque Josías, un ejemplo muy humano, nos muestra que es posible ante la adversidad, que es posible pese a las circunstancias, elegir y elegir bien y ser el factor determinante de una generación que pueda llegar a imitar lo bueno en nosotros. Señor, ayúdanos a vivir plenos en Cristo y a ser de bendición para otros, tomando el ejemplo de Josías, que siguió a David, a Dios. Te tenemos a ti, Jesús, para seguirte en todo tiempo y en todo momento. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder hacerlo de forma tal que sea agradable delante de ti. Ayúdanos a ayudarnos, porque la tarea es difícil y nos puede costar un poco, pero nos tenemos también unos a otros para poder ayudarnos y sostenernos en este camino. En el nombre de Jesús. Amén.